Bienvenidos a Matea. Hoy te voy a presentar y explicar este teorema a través de un ejemplo. El teorema se llama la continuidad de la función inversa. ¿Qué nos dice este teorema? Sea I un intervalo, sea f una función que tiene como dominio a I y como codominio al conjunto de los números reales, esta función f es una función continua y la misma función o es estrictamente monótona creciente o estrictamente monótona decreciente. Bajo esas condiciones se va a cumplir entonces que la imagen de I es un intervalo, ¿ok? I apóstrofe. Es un intervalo y que existe la función inversa de f menos 1, que va a tener ahora como dominio al conjunto imagen y apóstrofe y como codominio al conjunto y esta función inversa es a su vez continua y o es estrictamente monótona creciente como la función f o también estrictamente monótona decreciente. ¿De acuerdo? Ahora, te voy a explicar este teorema a través de este ejemplo de aquí abajo. Fíjate, tenemos a una función f que tiene como dominio al conjunto de los números reales cuyos elementos son mayores que 0. Ok, he puesto aquí mayor igual que 0. Este conjunto es un intervalo, ¿de acuerdo? Y tiene como codominio al conjunto de los números reales. La regla de correspondencia es la siguiente: toda x del dominio tendrá como imagen a x al cuadrado. Ya sabes que yo utilizo esta notación de aquí en vez de esta de aquí. La gráfica de la función sería la siguiente: sería este brazo, ¿ok?, de la parábola estándar. Esta es la gráfica de nuestra función f. ¿De acuerdo? Ahora, fíjate, nuestro conjunto R, cuyos elementos son mayores que 0, este conjunto es un intervalo. ¿De acuerdo? Voy a ponerlo aquí. Es un intervalo. La función f, ¿ok?, este brazo de la parábola estándar, también es una función continua. ¿Ok? Se cumple esto de aquí, que f es una función continua. Y también se cumple en nuestro caso, en nuestro ejemplo, que nuestra función f es estrictamente monótona creciente. Si no estás familiarizado con el concepto de continuidad y con el concepto de monotonía, te recomendaría acceder a los tutoriales correspondientes, ¿de acuerdo? Entonces, se cumplen todas estas condiciones. Entonces, según este teorema, según el teorema de la continuidad de la función inversa,
tenemos que la imagen del conjunto R, ¿ok? Cuyos elementos son mayores o igual que 0, la imagen de este conjunto de aquí ¿ok? Que es igual a también al conjunto de los números reales cuyos términos, cuyos elementos son mayores o igual que 0. Este conjunto de aquí también es un intervalo. Existe además la función inversa, ¿ok? Y esta función inversa va a tener como dominio a este conjunto de aquí y como codominio a este intervalo de aquí. Mira, te voy a poner aquí la regla de correspondencia. ¿Cuál sería en este caso? Aquí tenemos que f de x es igual a x al cuadrado, es decir, y es igual a x al cuadrado. Sacando la raíz cuadrada a ambas partes de la igualdad, tendríamos que la raíz cuadrada de y es igual a la raíz cuadrada de x al cuadrado, es decir, la raíz cuadrada de y es igual al, esto por definición es igual al valor absoluto de x, y ya que esta x es positiva, podemos prescindir en este caso del valor absoluto y tendríamos que la raíz cuadrada de y es igual a x, es decir, ¿ok? Para hallar esta regla de correspondencia aquí, en vez de y vamos a poner a x y en vez de x vamos a poner a f menos 1 de x. Y esta sería la regla de correspondencia de esta función inversa, como ya te lo expliqué también en un vídeo tutorial, ¿de acuerdo? Toda x de este dominio tendrá como imagen a la raíz cuadrada de x. Entonces, ¿qué teníamos? Que esta función de aquí es a su vez continua, ¿ok? Según este teorema. Y tenemos que esta función inversa es a su vez presenta la misma monotonía. Si esta es estrictamente monótona creciente, la función inversa también es estrictamente monótona creciente. ¿De acuerdo? Como has visto, aquí en esta función se cumplen todas estas condiciones, ¿no? El dominio es un intervalo, la función es continua, f es estrictamente monótona creciente, entonces podemos aplicar nuestro teorema de la continuidad de la función inversa. Y tenemos todos estos resultados de aquí. Que la imagen del dominio también es un intervalo. Ahora te voy a graficar a la función inversa, no te preocupes. Que la función inversa existe y que es continua. Y que la función inversa es estrictamente monótona creciente. La gráfica de la función inversa sería esta de aquí, fíjate. Bueno, aquí me olvidé de escribir el nombre de los ejes. Tendríamos a esta gráfica más o menos. ¿De acuerdo? Esta sería la gráfica de la función inversa. El dominio sería este conjunto de aquí. ¿Ok? Es un intervalo. Esta función inversa es continua y es estrictamente monótona creciente. ¿De acuerdo? Ahora,
Es muy importante que nuestra función f, para poder aplicar este teorema, esté definida sobre un intervalo. ¿Por qué? Observa este ejemplo de aquí. Esta función de aquí, fíjate, es continua en su dominio. Este es el dominio de la función. ¿Ok? Este sería el dominio de la función. Aquí gráficamente puedes observar que esta función de aquí es continua en su dominio. ¿Ok? Voy a ponerlo aquí. F es continua en su dominio. ¿Ok? Ya que f es continua en este intervalo de aquí, fíjate la imagen de x aquí es x, ¿ok? La función identidad, y la función identidad es continua, y también la función es continua en este otro intervalo, ¿no? Tenemos como imagen a x menos 1. X menos 1 es una función lineal, es continua. ¿De acuerdo? Tenemos también que nuestra función f es estrictamente monótona creciente. Eso se puede demostrar también muy fácil, pero aquí gráficamente puedes observar lo mismo, ¿no? Que la función es estrictamente monótona creciente. Y nuestra función f es biyectiva. ¿Ok? ¿Por qué es biyectiva? Porque es una función lineal sobre cada intervalo, ¿no? Porque es lineal en su dominio. ¿Ok? Y como es biyectiva, ¿ok? Como es biyectiva, existe la función inversa. ¿Ok? Y fíjate, la función inversa te la he graficado ya aquí, ¿no? La función inversa de f sería esta de aquí. Y puedes observar que f no es continua en este punto de aquí. La gráfica de la función presenta aquí un salto, ¿no? Tenemos como condiciones que f es continuo en su dominio y es estrictamente monótona creciente, ¿no? Tenemos que es continua y que es estrictamente monótona creciente, pero el problema es esto de aquí. El dominio de la función no es un intervalo. ¿Lo ves? Este conjunto de aquí no es un intervalo. ¿Ok? Y aquí puedes observar que el rango de la función inversa, ¿ok? Presenta un hueco. ¿Ok? Este de aquí sería el rango. ¿Ok? El conjunto imagen de la función inversa, pero presenta un hueco. Y este hueco de aquí es a su vez un hueco en el dominio de la función f. ¿Ok? Por esta razón tenemos que exigir que el dominio de la función, ¿ok?, sea un intervalo. Entonces, no te vayas a olvidar, para poder aplicar este teorema, tenemos que tener como dominio de f a un intervalo, f tiene que ser continua y f tiene que ser o estrictamente monótona creciente o decreciente. Entonces vamos a poder aplicar a nuestro teorema y tendremos que la imagen de este intervalo, ¿ok?, el rango, el conjunto imagen, también va a ser un intervalo. ¿Ok? Y va a existir la función inversa que va a tener como dominio a ese rango, ¿ok?, a ese conjunto imagen, y como codominio al dominio de la función f.
¿De acuerdo? Y esta función inversa, como has visto en este ejemplo, es a su vez continua y presenta la misma monotonía. Es decir, esta función inversa o va a ser estrictamente monótona creciente o decreciente. Bueno, en el siguiente vídeo te voy a demostrar este teorema. Espero que me hayas podido entender, espero que te haya gustado este tutorial. Si es así, no olvides de darle un like, de compartir este material, de activar la campanita y de suscribirte a mi canal. Muchas gracias, adiós.